Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien el día de hoy, estoy muy contento porque, bueno, ayer fue feriado nacional en Argentina, fue el Día de la Independencia, el 9 de julio. No lo mencioné en el video anterior que grabé, no sé si lo voy a publicar o qué, pero me gustaría, porque fue un día muy especial para mí, porque tuve mi primera clase online con una profesora nativa de Gran Bretaña. Como ustedes saben, no sé si están sabiendo, pero yo estoy aprendiendo inglés ya hace mucho tiempo y ahora como que le estoy metiendo de manera más intensa hace por lo menos un año y medio. Eh, y bueno, estoy tratando de poder lograr un nivel alto de inglés para poder viajar con tranquilidad hacia otros lugares. Siempre fue mi anhelo eh, conocer, conocer distintos países, poder viajar, comunicarme con personas de otros idiomas e incluso uno de mis sueños en su momento cuando era chico era poder hablar en distintos idiomas. Creo que lo estoy logrando poco a poco. Tuve la fortuna de poder conocer algunos países limítrofes, como pueden ser Bolivia, Brasil. eh, Así que bueno, nada, estoy muy contento por eso porque bueno, todas esas enseñanzas hacen a lo que se está concibiendo hoy, ¿no es cierto? Eh, bueno, por ejemplo, en Bolivia obviamente hablan español, así que eso por ahí no tiene mucho sentido. Pero por ejemplo en Brasil fue algo muy lindo, una experiencia muy buena porque estuve en un lugar muy turístico en el que obviamente se habla portugués y no solamente portugués, sino que también el inglés era clave y fundamental, aparte de que bueno, había una comunidad muy grande de argentinos, entonces también se podía comunicar en español. Eh, y bueno, a lo que quiero llegar es que bueno, poco a poco ese sueño de poder comunicarme en otros idiomas se está logrando. De hecho, ahí fue mi primera experiencia como tal en un terreno extranjero en el que puse a prueba mis conocimientos. En ese entonces, eh, hablar en portugués, si bien no tenía una base muy buena en portugués, yo me había, antes de viajar, me había puesto 6 meses antes a estudiar el idioma y creo que me salió bastante bien, pude comunicarme perfectamente y incluso negociar lo que eran nuestros contratos de trabajo. Y la verdad que eso fue una experiencia muy buena. Y fue muy bueno también haber contado con mis amigos, ¿no es cierto? En ese entonces, porque hubiera sido muy difícil estar solo en esa situación. Eh, Así que bueno, y ahora puntualmente, como les decía, vengo estudiando inglés a full porque bueno, ahora tengo un nuevo desafío que es poder aplicar a un empleo, un contrato de 6 meses, un contrato internacional que por el momento no quiero dar muchos detalles, pero si todo sale bien y aplico correctamente y logro pasar las entrevistas, estaré viajando por diversos lugares del mundo durante 6 meses. Y bueno, todo esto que estoy haciendo en este momento, como grabarme, es parte también de dejar ese registro de, bueno, dónde estoy hoy, dónde estoy ahora, y también que en algún momento, si puedo publicarlo, si es que lo publico, que ustedes también vean el proceso de cómo comenzó. Yo estoy transitando, digamos, un momento muy particular en mi vida porque, bueno, eh, siento que estoy como transitando un fin de ciclo en un aspecto. Tengo hoy 28 años, por cumplir 29 en noviembre, el 26 de noviembre, así que si quieren enviarme algún regalito o algún saludo ese día, bienvenido será. Eh, y, y bueno, nada, viste, es como que ya a esta edad, yo por muchos momentos me siento mal porque
A veces siento que la gente de mi edad está como mucho más consolidada en ciertos aspectos. eh, Muchos ya tienen familia, muchos ya montaron su negocio, muchos ya establecieron sus vidas, tienen su carrera profesional bien elaborada. Y en mi caso, la verdad que a día de hoy no, yo siempre quise, vamos a expandir un poco la pantalla. Siempre quise estudiar en la universidad y graduarme, tener un título universitario. Lamentablemente no lo he podido conseguir a día de hoy y por el momento la veo bastante difícil, considerando bueno, las dificultades que tuve que atravesar en todo este tiempo. O sea, tuve la posibilidad de estudiar, sí, y no me fue muy bien. No me fue muy bien por muchos factores, no porque fuera un incapaz, sino que yo siento que al no venir de una familia instruida en lo que es la educación formal, vengo de una familia de la clase trabajadora, entonces fue muy difícil como romper ese ciclo y pasar, que si bien el hecho de que yo esté acá hoy hablando con ustedes frente a esta cámara tiene que ver con que ese ciclo no lo he iniciado yo puntualmente, sino que yo tuve la posibilidad de tener acceso a una universidad, a estudios terciarios, a estudios de calidad, de hecho, gracias a estas personas de clase trabajadora, como lo fueron mis familiares y antecesores, obviamente. Y bueno, fundamentalmente el que más laburó fuerte fue mi viejo en lo que es el trabajo duro. Y él fue el que, digamos, sostuvo esa maquinaria para que nosotros podamos tener otras posibilidades que él no tuvo. Obviamente mi vieja acompañándolo, bancándose digamos, la que se venía en el sentido de mantener una familia y demás. Y obviamente enviándome a profesores particulares, a distintos instructores de distintas disciplinas para que uno pueda, digamos, llegar a estos niveles de comprensión. Que bueno, lamentablemente hoy en lo que es en lo físico, material, en lo meramente material, no he tenido los resultados que hubiera esperado. Pero bueno, todo tiene un sentido, hoy viéndolo en retrospectiva, de por qué se dio así. Y por qué me fue mal en los estudios cuando fui a la universidad, fue justamente por varios factores que los voy a mencionar acá, que son la falta de un orden en cuanto a metodología, de cómo hacer las cosas. También la falta de referencia de justamente de cómo seguir ese orden, de cómo hacer las cosas, al no tener referencias, porque, por ejemplo, mi viejo apenas, apenas hizo un par de años de la secundaria y ya directamente se dedicó a trabajar, o sea, toda su vida laburó fuerte. Entonces, como que bueno, y aparte, él al laburar fuerte prácticamente no estaba nunca en mi casa, venía cada tanto porque él se dedica al mundo del transporte, entonces como que mucho tiempo fuera de casa, no tenía mucho tiempo tampoco para interactuar con él, y aparte somos una familia muy grande, todo el mundo lo demandaba, en el sentido de que todo el mundo quería estar con él cuando venía, ya sean sus hijos como nosotros, su esposa, sus amistades, todo, y bueno, era muy difícil también tener trato directo con él. Y aparte que tampoco la comunicación era algo muy, muy, muy fácil de llevar en nuestra familia, ¿sí? Luego mi mamá también terminó la secundaria de grande, después de que yo terminé la secundaria, o sea, apenas tenía la primaria hecha,
Entonces como que mucha idea no tenían, ni la tienen a día de hoy en cuestiones meramente académicas. Siempre algo que valoro y rescato de todo esto es que tuvieron, fueron iluminados en un aspecto de que, está bien, ellos eran ignorantes en ciertas cosas y lo son, como cualquier persona puede ser ignorante en algunos aspectos, yo soy ignorante en muchos aspectos también, pero bueno, de estas cuestiones hoy en día sé mucho más que ellos, en el sentido de que, bueno, yo fui como el primero que transitó esa época o esa etapa de iniciar estudios superiores y, y bueno, fue realmente difícil y bueno, lo decía que ellos fueron iluminados en el sentido de que bueno, dentro de todo fueron capaces de entender que la educación era lo principal y creo que eso lo hicieron bien. O sea, de siempre fomentar la buena educación y de que ese era el camino para lograr una vida mejor. Que bueno, lamentablemente a mí me duele en muchos aspectos porque siento que no lo he podido plasmar del todo en mi vida. Pero bueno, yo ahora cuando miro y hago retrospectiva y caigo en la cuenta de que todo este camino lo vengo haciendo prácticamente solo y, y no quiero tampoco como dejar de lado toda la gente que me ayuda o me ha ayudado en su momento también. No quiero dejarlos de lado y desmerecer su esfuerzo. Pero también es cierto que hay una parte que implica la voluntad de uno mismo y el hacer de uno mismo. Y es ahí donde yo digo, bueno, todo este proceso lo tuve que hacer solo porque a mí nadie me enseñó cómo tenía que hacer. Y de hecho, yo, por ejemplo, en su momento, lo que le estaba diciendo, me fue mal cuando empecé la universidad porque, claro, no tenía idea de cómo estudiar, no tenía método de estudio. O sea, cuando me encontré en la universidad, me encontré con que la cantidad de material para estudiar era otro eh, y yo no era capaz de memorizar, digamos, toda esa información. Sí era capaz de entender la información que estaba leyendo, obviamente tengo un buen sentido crítico, o al menos eso creo, eh, pero claro, o sea, no tenía un método de cómo llevar adelante un examen y aprobarlo. Entonces era como que sí, sabía de lo que estamos hablando, entiendo perfecto, está, pero no tenía el método adecuado para, digamos, organizarme, decir, bueno, cumplir ciertos plazos. Entonces, bueno, todo eso lo tuve que ir aprendiendo sobre la marcha y de hecho lo sigo aprendiendo porque, o sea, cuando empecé a caer en la cuenta de todo esto, es como que, bueno, me empecé, no sé si a obsesionar, pero sí a decir, bueno, hay que meterle pila a esto, esto, esto. Y bueno, también decirles otra cosa, que no intento justificarme, pero sí es cierto que me fue mal en los estudios, eh, porque, porque bueno, yo tenía una presión extra sobre mis hombros que era el hecho de que vengo de una familia numerosa, considerando que vengo de una familia de clase trabajadora, vamos a ponerlo en cuestiones económicas, clase baja, porque es así, el único ingreso en la familia que había fuerte era el de mi papá, y obviamente mi mamá también trabajaba, no era que se rascaba la argolla, pero obviamente sus ingresos eran mucho menores, y bueno, o sea, familia numerosa, con estas condiciones, la verdad que el hecho de que me vaya a estudiar, yo sabía que iba a implicar un gasto económico muy grande y si bien no tendría ni que haberme preocupado por eso, como muchos de mis pares, por así decirlo, de la gente que tenía mi edad en su momento y que también se iban a estudiar, por ahí no tenían esas preocupaciones que yo sí.
con esto no intento decir que soy mejor o peor que los demás, pero sí es una realidad. Bueno, para mí era una presión sumamente enorme y era también algo que no me dejaba dormir. Por las noches no era que no dormía, sino que era una constante de que mi cabeza no estaba completamente enfocada en lo que tenía que hacer, en qué era estudiar. Yo en su momento, o sea, a mí lo que me pasaba en su momento era, a ver, una carrera universitaria dura aproximadamente de 5 años en adelante. Pueden ser 4 incluso. Depende de qué tipo de carrera. Pero pongamos el término medio, 5 años. 5 años en los que tendría que enfocarme 100% a ello y tendría que depender de que me mantengan en este sentido económico. Y claro, o sea, cuando empecé a procesar esa información en mi cabeza, dije, no podía concebirlo porque yo sabía que en ese entonces mi viejo no estaba muy bien tampoco de laburo, él estaba empezando su proyecto propio empresarial, por así decir, una pequeña pyme, porque empresa grande no era, simplemente él se llegó a comprar su propio camión. Y bueno, él con eso intentó salir adelante, la verdad que no le fue muy bien por muchos factores que bueno, no voy a mencionar en este caso, pero bueno, eh, tiene que ver mucho con esto de la inexperiencia y de que bueno, a veces si no tenés quien te respalde en ciertos aspectos, se hace muy cuesta arriba y también cuando tenés agentes externos en tu contra es muy difícil. Pero bien, siguiendo con lo mío. Una de mis metas al darme cuenta de que, por ejemplo, de 3 exámenes aprobaba uno, yo dije, uff, ¿cómo me va a dar la cara de decirle que desaprobé? Si bien es lo más normal desaprobar un examen cuando vos estás estudiando y estás comenzando, en ese momento yo no me lo podía permitir, o sea, siempre me había ido bien en el colegio, me iba muy bien, estaba sobrado, pero claro, o sea, cuando me encontré con esta realidad nueva, eh, y de hecho no solamente era el estudio, porque también era hacerme solo en un montón de cuestiones, de vivir de una pequeña ciudad a una gran ciudad, adaptarte a la nueva ciudad, a vivir, a tener que convivir con mucha gente, porque yo cuando me fui a vivir no me fui a un departamentito, me tocó irme a una residencia, una pensión, no sé cómo llamarle, no, perdón, era un hostel, te imaginás lo que es un hostel, quien haya ido sabe lo que es. Y no era un hostel de estudiantes, era un hostel de turistas, entonces no era un ambiente propicio para una persona que está estudiando. Pero sí fue hermosa esa experiencia, porque aprendí mucho de mucha gente de diversos lugares que aparecía ahí, con diversas historias, etcétera, etcétera. Bien, a lo que quería llegar. Cuando me di cuenta de toda esta realidad, dije, bueno, yo tengo que hacer algo para, para poder sostenerme solo y que mi viejo, puntualmente, yo pensaba mucho en mi viejo, que mi viejo también se libere de la presión de tener que mantenerme a mí, porque, o sea, no solamente tenía que mantener su pequeña pyme, tenía que mantener a su familia y tenía que mantenerme a mí que estaba afuera. Era como mucho, muy pesado y no tenía, o sea, yo por lo menos lo que veía es que no tenía mucha ayuda externa, ¿sí? Y bueno, nada, mi manera de ayudarlo, o la manera que pensé que podía ayudarlo era, bueno, buscar ser independiente lo más rápido posible. Y bueno, ahora me recordó todo esto, lo que ayer fue el Día de la Independencia, por eso viene este tema.
Y bueno, me enfoqué prácticamente en eso. El estudio universitario como tal quedó en un segundo plano para mí, por eso no me fue bien. Pero bueno, yo tenía que ganar tiempo, entonces yo sabía que me iban a mantener un determinado tiempo mientras fuera joven. A todo esto, esta ficha me cayó en el año 2017, cuando apenas tenía, a ver, ¿cuánto tenía el 2017? Eh, Tenía 20, 21 años aproximadamente. Yo con 20, 21 años eh, ya me di cuenta de que me quedaba poco tiempo para poder hacer esta vida, digamos, de que me mantenga. Entonces empecé a buscar alternativas y seguir ganando tiempo estudiando, diciéndole a mis padres que estaba estudiando en la universidad. Obviamente le presentaba algún examen aprobado, etcétera, etcétera, para que me siga manteniendo. Y obviamente laburaba hacia todo tipo de trabajos que me surgieran para poder tener un ingreso extra y poder mantenerme. Y la verdad que fue muy duro porque para no utilizar el dinero que me daba mi viejo, que yo sabía que le costaba mucho, yo muchas veces no comía, llegué a pasar hasta incluso 15 días sin comer para no gastar el dinero que era de él. Eh, Fue terrible, terrible, la verdad que bajé mucho de peso, mi cuerpo fue a declive, no tenía ánimo de nada, caí como en una depresión muy grande y bueno, tomé la decisión instantánea de que esta vida no la podía seguir sosteniendo. Me fui a mi ciudad, digamos, porque sabía que obviamente todavía tenía un lugar en la casa y que bueno, ahí podría alimentarme mejor. El gasto que le generaba viviendo afuera iba a desaparecer. Y bueno, me conseguí un empleo como vendedor en su momento, con lo que, bueno, ahorré, me compré un teléfono y de paso hice los preparativos para seguir estudiando y me fui a una ciudad más cercana, que es la ciudad de Rosario, donde seguí, digamos, lo que era la carrera universitaria que venía haciendo, que es la de abogacía. Bueno, hice un año allí y también, o sea, bueno, lo que es parciales, todo eso, aprobé bien, creo que excepto una sola materia que es historia constitucional, que de hecho me quedó pendiente, por eso hice también el video que ven en YouTube y expliqué también un poco por qué se me dificultaba. Realmente tuve muchas dificultades para estudiar. Era como que yo por ahí me siento mal porque digo, tal vez con la capacidad que tengo en un ambiente propicio, con, con las comodidades adecuadas hubiera podido avanzar mucho más, pero bueno, las cosas se dieron así y bueno, yo no puedo hacer nada con eso. También es cierto de que muchas veces fui irresponsable, no voy a negar esa cuota de irresponsabilidad, porque bueno, también era más joven y tenía deseos y anhelos de vivir la vida con esa fervorosidad que hace a la juventud, y tenía otros pensamientos también y otras prioridades que no están mal, porque también es cierto que yo me esforzaba mucho, no salía a ningún lado, yo veía que, o sea, lo peor era haber tenido un teléfono y, en este sentido. Tener un teléfono, entras a Instagram, ponele, y ves que todos tus amigos están de fiesta, ves que todos tus amigos están comiendo en tal lado, ves que tus compañeras están yendo a un bar a tomar una cerveza y todo el mundo te invita y no podés ir porque sabés que no tenés un cobre. Entonces fue muy duro. Y bueno, obviamente cuando tenía la posibilidad de divertirme, lo hacía. Lo hacía porque bueno, tampoco soy un robot. O sea, también creo que me merecía disfrutar de algunas cosas. Yo tuve pocas salidas, pero las pocas que tuve fueron fantásticas y la pasé muy bien. Y con poco o nada de dinero. Y bueno, eh, en fin, a lo que quiero llegar es que todo este proceso realmente va dando frutos de algún modo. Hoy estoy en un momento en el que
siento que a pesar de no haber conseguido los objetivos, como decía, de poder graduarme de una universidad que quizás pronto en el futuro lo haga, hoy lamentablemente no está dentro de mis prioridades fundamentales. ¿Por qué? Porque hoy tengo que valerme por mí mismo y eso implica pagar desde el agua que consumo, el agua que es algo básico y fundamental para la vida, es increíble, pero bueno, hay que pagarla, o por lo menos si es gratis, a mí no me llega gratis, que debería ser gratis, por lo menos el agua, el agua creo que es lo más básico y fundamental para la vida, para cualquier persona, y siendo que no es algo que escasea en el mundo. Bueno, en fin, tema aparte. Bueno, valerte por vos mismo implica pagar desde el agua que consumís, la vestimenta que contás. Yo actualmente no cuento con mucha ropa y muchas de las prendas que utilizo me han sido donadas en la realidad, como por ejemplo este traje que tengo ahora, todas estas ropas que he visto han sido donadas. Obviamente trato de elegir, digamos, que una prenda que vaya conmigo. Si no me gusta, no lo voy a usar. Y no porque sea desmerecedor o algo, sino que no tiene sentido tampoco usar algo que no te gusta o que no lo va a usar. Más vale que lo use otro, que si le guste o lo que sea. Porque muchas veces me ha tocado utilizar ropa donada que era horrible y toda malgastada, y bueno, me ha tocado hasta usar zapatillas donadas que eran un desastre, pero bueno, como era eso o estar descalzo, así que bueno. Y así me hice básicamente en este entonces. También por un orgullo personal, porque a mí me daba vergüenza que me mantengan. Era... Yo sé que mis viejos tampoco me iban a dejar tirado así, pero a mí, a mí me da vergüenza realmente que me mantengan. Es como... Pero bueno. Y no sé por qué estoy diciendo todo esto, pero bueno, creo que son cosas que tengo ganas de hablar y por ahí no sé cómo expresarlas correctamente. Yo lo que sí estaba diciendo es que todo va encaminándose, creo que he mejorado bastante, creo que estoy mejorando, ya poco a poco he podido ordenarme en ciertos aspectos, encaminarme, y creo que bueno, he atravesado las dificultades que muchos no se atreven a atravesar. Por ejemplo, el hacer tu camino propio, como fue lo que yo hice, por una cuestión, obviamente en mi caso, de necesidad y urgencia. Arriesgarse, me he arriesgado mi propia vida muchas veces. He pasado cosas que nadie sabe y que me las he guardado para mí por simple hecho de cuidar y preservar también a la gente que me quiere. Y por eso quiero también pedir disculpas, porque muchas veces me han tratado de irresponsable cuando siento que, a pesar de mis falencias, siempre contemplé el esfuerzo de los demás. Sé lo que es el esfuerzo, por eso, como decía, yo tenía la billetera abierta de mi viejo así para usarla como yo quería, porque él no me negó jamás, sobre todo cuando me fui a estudiar. Después, para lo que es salir de fiesta, eso jamás me dio un mango. O sea, es la realidad, no me dio nunca un mango para salir. Pero lo que es para el estudio, eso, me abrió la billetera así, incluso me hizo una extensión de su tarjeta de crédito en su momento, y que no la usé, me banqué los trapos, como quien dice,
Y bueno, tal vez podría haberlo usado, sí, hubiera avanzado mucho más, pero bueno, como te digo, cuando vos no sabés cosas es como que, bueno, a veces no tenés idea y bueno, cometés errores. Mi error más grande fue haberme desesperado por momentos, por no ver la luz al final del túnel, por no haber tenido, mi error también más grande en muchos sentidos fue no haber tenido fe en mí mismo, haber dudado de mí mismo en un momento en que las cosas se pusieron feas. Eh, pero bueno, acá estoy todavía y le estoy haciendo frente a todas las situaciones y poniéndole el pecho a las balas, como quien dice. Y creo que estoy muy contento. Por eso el día de ayer fue algo eh, muy lindo y muy interesante. Porque llegar a este punto en el que me gano una beca para estudiar idioma a través de dos instituciones muy importantes es un golazo y siento que cada cosa me acerca aún más al objetivo y cada vez que sigo avanzando me voy encontrando con gente afín también a mis gustos e intereses y gente con la que puedo, digamos, crear cosas, hacer proyectos, cosas que me gustan. Y a veces me siento mal por no ser, por no ser un profesional en el sentido de no tener un título universitario. Eso a mí me duele muchísimo porque siento que hay cosas que no puedo hacer, es una realidad, hay cosas que no puedo hacer y que muchas veces se me desprestigia en un montón de aspectos por esa sola razón. Y, y bueno, eh, creo que hacer este video también parte un poco por eso, porque bueno, el sistema, como es el sistema, obviamente, yo sé que una persona que estudió 5 años una carrera va a querer defender lo suyo. Obviamente, yo tal vez haga lo mismo el día que me reciba, si es que me recibo. Pero bueno, creo también que hay que contemplar situaciones como las mías, en las que, bueno, a veces tenemos que optar por caminos distintos y no porque no querramos ir por el camino tradicional, sino porque a veces la misma vida es así, o sea, la vida no es lineal, la vida te va, te lleva, te trae, tiene... Y animarse a vivir la vida real, porque vivir la vida desde una computadora, desde la pantallita, así la vivimos cualquiera, pero patear la calle, como quien dice, patear la calle, eh, estar en el terreno de juego ya es otro nivel y otra dificultad. Y no todos se atreven. Y cuando vos te atreves a hacerlo, como yo tampoco digo que me atreví, a mí la vida me lanzó. Fue así. Tal vez si yo hubiera elegido y hubiera tenido otras comodidades, hubiera estado tranquilo en mi casita y sería como todo esto que estoy mencionando. Pero bueno, a mí me tocó así. Y bueno, yo simplemente trato de transmitir ese mensaje bueno, tal vez a alguien que me mira le sirva, tal vez me siga encontrando con más personas afín. Y bueno, también seguir corrigiéndome los aspectos en los que esté flojo, porque sé que soy muy ignorante de muchas cosas, sé que tengo mucho por mejorar y mucho por cambiar, pero bueno, siempre apunté lo más alto y claro, y aunque me critiquen por eso, porque yo vengo de lo más bajo, si lo decimos así, yo no siento así, pero bueno, si lo vemos en esa perspectiva, yo no vengo, digamos,
no vengo directamente con títulos nobiliarios, por así decirlo. Aunque bueno, tal vez si analizamos un poco la rama genealógica encontremos nobleza allí, pero bueno, tema aparte. Bueno, creo que el video se ha hecho muy extenso, yo lo lamento, pero bueno, es también un poco hablar de ciertas cosas que a veces no sé cómo decirlas. Espero ser lo más correcto posible, que el mensaje se entienda y que bueno, soy alguien que básicamente intento salir adelante por mis propios medios, valerme por mí mismo. Le pongo huevos, ganas, voluntad y no es mi intención lastimar a nadie, no es mi intención eh, generar discordia, no es mi intención eh, generar conflicto. Soy una persona actualmente bastante solitaria en este sentido, pero con un gran sentido de la responsabilidad y de la comunidad. Y bueno, según mi experiencia me comporto como tal, o sea, es básicamente eso. Sé lo que es sufrir, por eso también trato de darle una cuota de gracia a todo lo que sucede. Entonces, nada, viste, lo digo porque muchas veces recibo hate por el simple hecho de mostrar esa gracia, ¿no? Como que muchos se ofenden muy rápido. Y sobre todo la gente que la tiene más fácil. Esa gente es como que, nada, no hay poronga que le venga bien. Bueno, para finalizar este video me gustaría mostrarles que voy a hacerle una devolución aquí. Bueno, realmente tengo que ser sincero con ustedes. Yo a veces utilizo Ayudín porque todavía no soy un experto en el idioma inglés. Y como tenemos herramientas, que creo que para eso hay que utilizarlas para hacer el bien, como decía Ricardo Diolio, acá tenemos un dispositivo que tiene la biblioteca de Alejandría, tenemos toda la información del mundo, acá tenemos el acceso a las universidades más prestigiosas del mundo, a toda la información que se te ocurra. Entonces, bueno, yo trato de utilizar esa información para bien, entonces, bueno, a veces utilizo traductor, sobre todo cuando no estoy seguro y quiero dar un buen mensaje, como que quiero calificar a la profe, Tasmin Knox, que fue mi profe, mi primera profe de inglés nativa, a través de la British Council. Quiero agradecerle puntualmente al Banco Santander por esta posibilidad, de brindarme la beca de acceder a esta información, y a la British Council, obviamente, por todo lo que hacen para los que queremos aprender. Obviamente esto no está pagado, a mí no me pagan por decir esto, realmente porque estoy agradecido, ya que bueno, si todo sale bien, gracias a esto voy a poder aplicar a ese empleo que tanto tiempo vengo buscando. Y bueno, quizás en el futuro, espero no muy lejano, ustedes puedan ver un avance, no solamente en mi ser, sino en todo lo que me rodea, en el setup, en la forma de hacer los videos, eh, en todo. O sea, de eso se trata. Creo que seguir avanzando y mejorar día a día. Y bueno, vamos a ver si puedo escribir acá. Sí. Bien, ahí quiero dejar el mensaje que lo mejor que me pasó ayer fue asistir a esta clase. Tasmin fue una maestra maravillosa, me gustaría seguir participando de sus lecciones. Eso es lo que dice acá, que, a ver, Tasmin con Z. Tasmin. Dice, the best thing that happened to me yesterday was attending this class. Tasmin was a wonderful teacher. I would like to continue participating in her lessons. Well, aquí dice, please give us some feedback on this class. Ahí te pide como una retroalimentación de lo que fue la clase de ayer.
if you want to give some feedback on English online in general, or if you need a response to your feedback, please contact us here. How would you rate this class? Bueno, acá te dice que si querés dar un feedback en general de lo que fue la clase, podés responder y podés contactarte con ellos ahí. ¿Y qué tal te pareció la clase de ayer? Obviamente fantástica, fue espectacular, espectacular. Y bueno, vamos, submit, yes, favorite, perfect. Y bueno, acá estoy, ya me quedan pocos días, en 10 días se me termina la beca y ojalá, espero que me la renueven. Yo lamento mucho no haberme podido conectar más tiempo con la plataforma, pero bueno, tengo muchas obligaciones que hacer. Como les digo, valerse por uno mismo no es sencillo y tengo que pagar desde el agua de consumo hasta la ropa que utilizo, el alimento, me lo tengo que cocinar, la ropa me la tengo que lavar. A veces, obviamente, recibo ayuda. A veces pido ayuda para que me laven las prendas cuando no puedo lavarlas a mano. Ahí me ayudan mi abuela, mi mamá. Alguna de las dos siempre están ahí en ese sentido al pie del cañón. Pero bueno, sé que ellas también tienen una vida y no quiero tampoco molestarlas, entonces trato de resolverlo por mi propia cuenta. En fin, creo que eso fue todo. Ya son 41 minutos que vengo hablando. Espero que todo haya salido bien. Y si está para subirlo, lo voy a publicar. Espero no ofender a nadie. Y bueno, si te ayudé en algo, me encantaría saberlo. Sería fantástico también ir mejorando la calidad de los videos. Y bueno, ojalá que en lo que venga del futuro ustedes puedan seguir viendo grandes avances. Y cuando logre mi objetivo, si es que lo logro, yo creo que sí, pero bueno, la vida, como dije, es muy cambiante. Si logro los objetivos que me planteé, voy a hacer un video mostrando lo que fue el principio, el antes y el después de todo mi proceso. Porque bueno, yo también tengo algo con eso que a veces me siento un poco avergonzado de que me vean en mi parte previa, ¿sí? Porque bueno, o sea, realmente las imágenes no son tan lindas y tan agradables. ¿En qué sentido? He estado viviendo en lugares donde las paredes se caen, donde la humedad abundaba, donde todo era un desastre, yo vestía muy mal, y bueno, nada, un poco me he sentido avergonzado mucho tiempo por eso. Pero bueno, ahora viéndolo de retrospectiva entiendo por qué se dieron así las cosas y bueno, también es bueno perdonarse a uno mismo y bueno, y dejar ser, que la realidad es lo que es así. Les mando un gran abrazo, saludos.